Vamos al consejo número 3. 3. El consejo número 3 tiene que ver con la necesidad imperante, irrenunciable, de conocer al artista que estamos entrevistando. No es posible que cuando estemos entrevistando a un artista no sepamos ni cómo se llama, ni a qué se dedica, ni cuánto tiempo lleva trabajando en el ámbito, porque es fundamental para poder hacer una entrevista que incluya todos los elementos necesarios para entender qué va a pasar con la obra que va a presentar el artista. Por tanto, tenemos que conocer su CV, su trayectoria, qué hizo antes, de dónde viene, dónde nació, por qué se dedica a ello. Tenemos que buscar, investigar entrevistas que ya haya dado, leer evidentemente todo lo que ha dicho, para a partir de ahí usar esa información y crear nuestras propias preguntas. Es fundamental que tengamos ese trabajo a priori ya realizado, porque de lo contrario vamos a tener una entrevista súper coja, incompleta, y corremos el riesgo de que preguntemos algo o digamos algo que no sea cierto, que no esté relacionado con la vida de ese artista y su trabajo artístico básicamente, y nuestra entrevista sea un fiasco. Consejo número 4. Hay que ponerse en el zapato del público. Cuando entrevistamos, pensamos solamente en lo que le interesa, digamos, al entrevistador, que en ese caso no es público del todo, puede ser público y entrevistador, público y comunicador, por supuesto, pero casi siempre estamos pensando en la información que nosotros como medio o como entrevistador creemos que es importante y no nos ponemos en el lugar del público. Es fundamental que lo hagamos, ¿por qué? Porque las personas que nos ven están de alguna manera buscando la información que les interesa. Después nos quejamos que el público no va a los teatros, que el público no acompaña a su acontecer cultural, no acompaña a sus artistas. Sin embargo, ¿por qué pasa eso? Porque desde el mismo espacio de la prensa, del periodismo o de los espacios, digamos, de comunicación alternativa, no se ponen a pensar en qué es lo que al público le interesa. Más allá de los datos básicos, la hora, el lugar, las condiciones de entrada, el costo de las entradas, para qué tipo de público está dirigido, si es una obra o una propuesta para público infantil o para público adulto. Más allá de todos esos elementos que están dichos ya desde la nota de prensa o desde los datos básicos que nos encontramos en redes o que nos da el mismo artista, tenemos que saber qué de ese elemento, qué de esa obra, de esa propuesta artística puede interesarle al público. ¿Cuáles son los elementos de enlace y de identificación directa que puede establecer esa propuesta artística con el público? En la mayoría de las entrevistas, por ejemplo, pueden encontrarse que el artista te dice que la obra aborda una historia donde el conflicto se da entre el padre y el hijo. Un conflicto entre padre e hijo es un conflicto universal, ¿verdad? Existe en todas partes del mundo, en cualquier casa, en cualquier familia. Por tanto, puede ser una herramienta en la que nosotros dentro de nuestra entrevista ahondemos más para invitar, captar al público y pueda evidentemente llegarse hasta la obra. No es posible hacer una entrevista en el ámbito cultural si no pensamos en el público, porque eso significaría que estamos solamente pensando en nosotros, estamos siendo egoístas y que no estamos cumpliendo con nuestro papel fundamental de comunicar. El quinto consejo tiene que ver con la planificación a priori que tenemos que hacer de nuestra entrevista. Los elementos anteriores evidentemente forman parte de esta planificación a priori que tenemos que tener ya escrito en punteo al menos para llevar adelante nuestra entrevista, o al menos mentalmente. No les digo que escriban un guión de 2 páginas, pero sí mentalmente tenemos que tener claro qué es lo que queremos saber de esta propuesta, qué es lo que vamos a preguntar, en qué orden, y por supuesto tenemos que estar listos, dispuestos a cambiar quizás el orden de las preguntas o ese cuestionario que ya nos hemos planteado en el camino, en dependencia de cómo reaccione el invitado. El cuestionario que nos hacemos de forma a priori no está cerrado, no es rígido, no es inamovible, es simplemente una guía que nos va a ayudar a no perder la idea y no desplazar la entrevista hacia otros lugares que finalmente no nos interesan o no aportan lo suficiente para el espacio comunicativo. Por tanto, es súper importante que tengamos en mente nuestro cuestionario. Tiene que estar planteado de diversas formas. Por ejemplo, hay periodistas que deciden empezar por la vida del artista.
preguntándole de dónde viene, cuándo nació, qué ha hecho, cuándo comenzó en el ámbito artístico, cuáles son sus intereses, sobre qué reflexiona, en fin. Hay varias preguntas que pueden realizarse en relación con la vida del artista. Luego pasan a la segunda parte, que tiene que ver básicamente con el trabajo que está realizando en la actualidad, y finalmente cierran con la obra en cuestión que está presentado. Es una manera de hacerlo, no significa que sea la única o que sea la mejor o la correcta, hay varias formas de hacerlo. Lo más importante es que tengan en mente qué es lo que van a preguntar y hacia dónde quieren dirigir su entrevista. Una vez que lo tengan listo, pueden arrancar con su buena entrevista cultural. El sexto y último consejo que le tenemos para este video tiene que ver con la posibilidad que tengamos de enlazar nuestra entrevista de forma general y la presentación artística de este artista con su contexto actual. Es importante reconocer que el arte, que las manifestaciones artísticas no están de ninguna manera separadas, aisladas del contexto social o político del lugar. Si bien se pretende hablar solo de arte, en realidad el arte es una respuesta, es una manera en la que el artista o el individuo o el sujeto decide aprender, entender y acercarse al mundo. Por tanto, no podemos pensar en una manifestación artística que esté alejado de su contexto, porque sería una manifestación que en realidad le faltaría como que alma. Por tanto, nos parece fundamental que desde el lugar donde nos encontremos tengamos la capacidad como periodistas de enlazar lo que está proponiendo el artista con el contexto actual, qué manera podemos establecer una lectura que nos ayude a entender por qué el artista presenta en ese momento la obra. Es una pregunta interesante, no me van a decir que no. ¿Eso significa que tiene que haber una relación? Sí, pero no siempre tienen que estar relacionados. Sin embargo, se los dejamos como sexto consejo porque nos parece fundamental para enriquecer nuestra entrevista. Gente linda, si les gustó nuestro primer video, por favor suscríbanse, déjennos sus comentarios, pueden estar a favor o en contra, no hay ningún problema, de todo aprendemos. Lo más importante es que hagamos comunidad y por supuesto que nos acompañen en todas nuestras redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en Instagram, en Twitter, solamente tienen que suscribirse y seguirnos con cada uno de nuestros videos que estaremos publicando acá a través de nuestro canal Saraí Amorós, hablando sobre arte, sobre cultura y cómo podemos entender el mundo desde la perspectiva artística. Ha sido un gusto, nos vemos en la próxima. Chao, chao.